Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a resolver estos tres problemas sobre factoriales. El primero dice cuál es el valor de n si n factorial es 39.916.800. El siguiente, si nos preguntan que si podemos encontrar un número natural tal que n factorial era 5.820. Y el último es demostrar estas dos identidades. Entonces, para el primero hay que recordar cómo se define el factorial. Y el factorial, hay dos maneras de definirlo, que ahí las puse. La primera se conoce como recursiva, que dice que para definir un número, para encontrar el factorial de un número natural, pues es multiplicar ese número por el factorial del anterior. Y bueno, entonces eso nos lleva a, bueno, ¿cuál es el factorial del anterior? Pues va a ser el anterior por el factorial de su anterior. Y bueno, entonces así nos seguimos hasta que llegamos a que definimos el 0b factorial como 1. O de una manera ya explícita, decimos que el factorial de n es igual al producto de sus primeros, bueno, de los primeros números naturales hasta n. Está 1, 2, 3, 4, todos son múltiplos, se multiplican. Todos son las multiplicaciones hasta llegar a n, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encontramos el número n tal que su factorial nos dé 39 millones? Bueno, lo podemos escribir explícitamente así. Y notemos que cada uno de estos pues va a ser un factor. Este divide a este, el 1 divide a este, el 2 va a dividirlo, el 3 va a dividirlo, el 4, etcétera, hasta llegar al número n que también lo divide. Entonces, pues tomamos la cantidad y la dividimos entre 2, ¿no? Entre 1 no, porque pues es lo mismo. Y ya 39 millones entre 2, 19 millones. Entonces tomamos ahora los 19 millones entre 3, nos da 6 millones. 6 millones entre 4, 1 millón. 1 millón entre 5 nos da del orden de los 300 miles. Los 300 miles entre 6 del orden de los 55 miles. Los 55 miles entre 7, 7000, ¿no? 20.000 entre 8, 990. 990 entre 110, entre 9, perdón, 110. Y bueno, ya este dividido entre 10, pues va a ser 11 y el 11 pues va a ser el número tal, ¿no? Bueno, esto es una manera muy tranquila de resolverlo y pues ya nos da que si tuviéramos más prisa, nos da que n es el tal que nos da los 39 millones. Si tuviéramos más prisa, lo hubiéramos tenido que dividir rápidamente entre un 10 y un 5 entre 2, entre un 100, ¿no? Que sería el 10 y el 5 y 2, ¿no? Y así nos acercamos más rápido. Pero bueno, esa sería una manera. Y entonces usando esta técnica sencilla, nos preguntan si el número 5820 es factorial de algún número. Bueno, tendría que ser divisible entre 2, lo es. Tendría que ser divisible entre 3, lo cual también lo es. Y tendría que ser divisible ese número 970 entre 4, pero resulta que no es divisible, ¿no? El 4 no lo divide. Entonces, si no lo divide y todavía no llegamos a la unidad, como en este caso, pues no va a existir un número tal que es un factorial de 5820 y ya está. Ahora las últimas identidades, pues nada más hay que recordar la definición de factorial y hacer unas factorizaciones. Aquí ya las hice para resumir el video. Dejamos la identidad y vemos que el n factorial queda idéntico. Recordemos cómo se define este factorial. Va a ser el número por el factorial del antecesor, que es n. Y ahora factorizamos n. De este lado nos queda 1. Y de este lado nos queda n más 1. Entonces va a ser n más 2 por n factorial y ya está. Para la siguiente identidad
ahí están los tres sumandos, ¿no? Ahora por la definición de factorial nos va a quedar el número por el factorial del anterior, el número por el factorial del anterior, esto queda igual. Ahora va a ser el número por el factorial del anterior, y entonces ya tenemos un n factorial como un factor. Ponemos n factorial y ahora aquí nos va a quedar 1, n más 1, n más 2 por n más 1. Sumando este con este, n más 2. Esto queda igual y el factor n factorial, ¿no? Y aquí ya observamos que podemos sacar un n más 2 factorial. N factorial queda igual y aquí sacamos n más 2 factor. De este lado nos queda 1 y de este lado nos queda n más 1. Y n más 1 más 1, n más 2 por n más 2, n más 2 cuadrado por n factorial, que era justamente lo que queríamos. Entonces no es tan complicado, nada más hay que factorizar y recordar cómo se define el factorial y ya están resueltos.